poder entender el mundo emocional de un niño Asperger es más fácil de lo que nos imaginamos. Por el contrario, a mí siempre me ha parecido que era muy difícil, llegar a él, porque queremos, por ejemplo, yo os hablo por mí, yo quería llegar a él para entenderlo, para saber cómo le podía hacer que viera las cosas de otra forma, diferentes a como las veía yo. Entonces, en esa lucha de entenderlo, me perdía yo más. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que entender esa parte emocional de los Asperger es mucho más fácil de lo que parece. ¿Por qué motivo? Porque principalmente el único fallo que tenemos, por llamarle fallo, es conocernos emocionalmente nosotros. Porque ellos se conectan a través de las emociones. Y tú te imaginas cosas, pero a veces no son reales. Porque primero tienes que saber manejar tu gestión emocional. Y la mayoría me diréis, no, si yo lo sé, si yo me sé gestionar emocionalmente. No. Si tú no sabes entender a tu hijo, si tú no has conseguido que tu hijo mejore y cambie, es porque tú no sabes gestionarte emocionalmente. Y os lo digo por experiencia. Lo digo porque he estado 30 años luchando con eso. Luchando con esa historia. Primero con saber qué es, primero por qué, luego para qué, luego dónde está la raíz, luego qué he hecho mal, luego qué hago para ayudarle. Luego lo intento todo, pero no termino de conseguirlo. ¿Qué está pasando? Entonces cuando luchas y ves que no avanzas, a ver, yo he dado muchos avances con mi hijo, pero era como que daba un avance y se estancaba. Daba otro avance y se estancaba. Dábamos 3 avances y retrocedíamos 1. O dábamos 3 y retrocedíamos 2. Pero al final siempre íbamos avanzando. Lo que sí he descubierto con el tiempo es que esta gestión es mucho más fácil de lo que parece. O sea, no necesita ser una lucha constante, no necesita ser un esfuerzo inútil, no necesita ser una frustración por tu parte porque son diferentes. No. Es que tienen una sensibilidad tan grande que cuando tú tú sabes que tienen esa sensibilidad, porque yo lo sabía. Yo, por ejemplo, me daba cuenta de que había personas que a él no le caían, por así decirlo. Y yo me esforzaba año tras año buscándole lo positivo que tiene esa persona. Y al cabo del tiempo, tenía razón. Él tenía razón de cómo era esa persona. Sin embargo, yo había estado 3 años convenciéndole de que no. Porque yo estaba en mente. Yo estaba en que, bueno, es que es porque a él le cuesta relacionarse y no lo quiere ver como yo. Pues no es así, para nada. Él, esa sensibilidad tan especial, yo la veía como que sufría, ¿no? Es lo que nos pasa a todos, los que tenemos estos hijos. Sufres porque ves que lo pasa mal, porque no se quieren relacionar con ciertas personas, porque mucha gente no los entiende. Pero es más fácil que todo eso. La primera cosa que tenemos que hacer es aprender a gestionarnos emocionalmente. Cuando nosotros empezamos a ser conscientes de cómo nos afectan, cómo no nos afectan las emociones, qué emoción, porque cuando nos damos cuenta de eso, vamos a darnos cuenta de qué emoción tenemos en común con ellos y entonces les vamos a poder enseñar a gestionarla. Pero si no es a través de nuestras emociones, es bastante difícil.
Yo os lo digo porque lo he intentado, ya os digo, 30 años. He conseguido avances, muchos avances, pero yo siempre quiero más. No sé si es vuestro caso, yo soy una persona que siempre quiero mejorar, mejorar, mejorar más. No sé si va innato a mí o va en la mayoría de las madres, pero es algo que siempre me he propuesto. Entonces, a cada mejora que hacía, yo siempre quiero más. Yo he estado a veces con terapeutas que me decían, jolines, si tú lo que tienes que ver es lo que has avanzado y lo que has conseguido. Y yo le decía, sí, sí, yo estoy muy contenta con lo que he conseguido, pero quiero más. Porque yo sé que mi hijo tiene unas capacidades que ahora mismo no las está explotando, no las está reconociendo. Porque no dejemos de pensar que los primeros que los tenemos que reconocer somos nosotros. Tenemos que reconocerle sus capacidades. ¿Cómo se las vamos a reconocer? Cuando estamos emocionalmente bien. Pero claro, emocionalmente siempre bien es bastante difícil, porque cada día nos surge un problema en el trabajo o con las relaciones de la familia propias. Entonces vamos cargados con dos problemas, el mío más el de la otra persona. Porque llega un momento en que el de la otra persona, me refiero, el de la otra persona Asperger, el de tu hijo. Vamos cargados con las emociones, las tuyas que no has sabido gestionar y las que no les puedes ayudar a gestionar a él. Entonces, llega un día en que cuando tú aprendes a gestionarlas, no es que te liberes, porque no es una liberación, es simplemente que viajas mucho más ligera y entonces le ayudas a tu hijo 5 veces más. Es que no es que se duplique ni se triplique, es que se quintuplica el esfuerzo. Yo he pasado de intentar explicarle a mi hijo que a veces hay que hacer unos trabajos que no te gustan para poder finalmente financiarte el que a ti te gusta y no entenderlo, porque se lo explicaba con la mente y él no lo entendía. Y esta ha sido mi lucha. No conseguía que trabajase en nada que le gustara, porque trabajar en algo que le gustaba le era complicado, pero en otras cosas no era capaz, porque su sensibilidad es tan aguda que no les deja hacer otra cosa que no sea su propia fuerza interior. Entonces, simplemente es enseñarles a gestionar las emociones. Pero claro, tú difícilmente se lo puedes enseñar o transmitir si tú no has aprendido antes. El nivel de comunicación cambia a unas velocidades abismales. Si esto me lo dicen, yo os entiendo que quizá no estáis ni creyéndome, porque a mí esto me lo dicen y yo no lo creo. Cuando me lo decían, no lo creía que pudiera cambiar tanto. Me acuerdo que ahí me decían, en cuanto tú empieces a cambiar esta gestión, tu hijo va a cambiar. Y yo dije, bueno, ya veremos. No, es que lo vi al minuto 1. Es brutal, porque el nivel de comunicación que empezamos a tener con ellos, o sea, yo ya lo tenía, o sea, para mí es algo, yo no sé si os pasa a vosotros, pero me dijo, por ejemplo, si está en algún sitio y estoy yo, él ya está tranquilo. Si hay algún sitio que él quiere ir, que se siente inseguro, pero yo voy, él ya está tranquilo. Bueno, pues ese nivel ya de comunicación, o sea, ellos ya tienen siempre con uno, a veces con los dos padres, esa tranquilidad de que no están solos. Porque eso es el miedo, eso es el aislamiento. Pero cuando de verdad, emocionalmente, están bien, la cosa cambia. Van a seguir hablando con el que les apetece, claro. Pero les apetece con más gente de la que nos imaginamos. Son capaces de hablar de más temas que no solo el que les gusta, porque otra característica que tienen los Asperger es que solo hablan de lo que les gusta, y es cierto.
Yo he pasado 30 años que mi hijo solamente hablaba de lo que le gustaba. En este caso los coches. Y a mí es todo lo contrario, porque los coches, me gusta un buen coche para conducir y ya está. Pero lo que es la mecánica, el motor, claro, a mí me hablaba y como yo lo escuchaba desde la mente porque era como algo que quería hacer, porque sabía que era bueno para él, pero a mí no me estaba motivando, por mucho que lo escuchaba, como no le estaba escuchando desde el corazón y con la no entendía la emoción, entendía lo que él quería hacer, lo que él se quería expresar, pero no era capaz de entender su emoción, porque ellos a través de esta situación o esta materia que les gusta tanto es cuando están expresando las emociones, es su manera de expresarlas, por eso se centran tanto en una temática, porque ahí expresan todas las emociones. Por eso cuando tú les estás escuchando y te repiten siempre lo mismo, tú te cansas, pero es porque no le estás escuchando la emoción que lleva esa conversación dirigida a una temática en concreto. Por eso os digo que a pesar de que es muy fácil, es como algo que hay que dar en el clavo. Y entonces, claro, cuando les empiezas a entender, ya hablas de las emociones. Para mí era muy difícil hablar con las emociones de mi hijo, no quería. Él decía antes, no, yo no quiero llorar por esto. Yo no quiero, no sé, un día, no sé, porque se empeñó en que él ya no quería llorar. Es decir, no quiero expresar mis emociones. No quiero expresar mis emociones porque entonces soy más débil de lo que realmente la gente piensa. Entonces, ellos mismos le ponen un candado a las emociones. O sea, no las reconocen, pero las están transmitiendo a través de esa conversación. Pero claro, tú, aunque te parezca muy difícil, es muy fácil si primero tú te conoces tus emociones y las gestionas. Porque si tú ahora mismo tienes un hijo Asperger y eso no te lo has tratado, es muy difícil que puedas llegar a sus emociones, porque lo hacen de una manera tan sensible que no somos capaces de verlo. Pero te lo dicen muy claro. Lo que pasa es que no somos conscientes de que te están transmitiendo esa emoción a través de esa temática. Por eso os digo que es muy fácil una vez que le coges el tranquillo. Pero claro, tú tienes que saber primero habértela sabido gestionar. Y si hemos llegado a este punto, es porque no sabemos gestionárnosla. Es decir, si les intentamos gestionar sin haber aprendido nosotros, puede que no nos dé el resultado esperado. Y entonces me digáis, pues oye, no me funciona. Entonces te diré, evidentemente, porque si tú intentas ya directamente con él comunicarte, entenderlo sin haber aprendido tú, pues es bastante difícil. O sea, mientras que tú estás aprendiendo, ya puedes empezar a gestionarlas con él, porque te van a servir de ayuda. Porque te vas a dar cuenta de que hay muchas de las emociones que le están afectando a él, que te están afectando a ti. Lo que pasa es que nos ocurre lo mismo. Le hemos puesto un candado bien fuerte, o 3 candados diría yo, para poder expresarlo. Porque, bueno, nos hemos sentido incomprendidos, nos hemos sentido que solamente nos entendemos los padres que pasamos por esta situación. Y eso es cierto, porque ¿cuántas veces dices, si es que las personas no han pasado por esta situación, no las pueden entender? Entonces tú te encuentras como en solitario en esta lucha, porque es como que hay muy poca gente que te entiende. Y os puedo decir que ahora hay mucha más gente, hay muchos más Asperger, pero cuando a mi hijo se lo diagnosticaron eran muy pocos. O sea, yo recuerdo que en la zona donde vivimos había gente que a los años me venía a preguntar a mí, oye, me han dicho que tu hijo, ¿me puedes ayudar en esto? Es que no tengo ni idea. Por eso hablo de estos vídeos y por eso lo cuento, porque me propuse que cuando
descubriese algo que realmente fuera maravilloso y fuera único y el resultado fuera realmente brutal, lo iba a transmitir. Porque igual que yo me he encontrado que no he sabido dónde recurrir, yo era la primera vez que había oído hablar de esto. Ahora conozco a muchos más niños ya de 7, 8, 12, 13. O sea, la mitad de la vida yo ya la había pasado. O sea, la mitad de la vida de mi hijo yo ya la había pasado sin saber nada, sin saber más información que la justa y necesaria. Y de verdad que buscaba, investigaba, pero no encontraba. Y ahora, sin buscar para él, encontré esta solución. Pero con esta solución que no buscaba para él, sino que la encontraba para mí, para yo encontrarme mejor, me di cuenta que son unos seres súper valiosos, que con esa sensibilidad nos pueden ayudar muchísimo en nuestro desarrollo. Y cuando nosotros nos desarrollamos, ellos cambian y les podemos ayudar. O sea, son dos cosas las que ocurren. Es un 2 en 1. O sea, es un 3 en 1. Porque tú cambias, él cambia y se desarrolla mejor. Pero claro, va a ser triplemente difícil si tú no eres capaz de gestionarte, de conectarte, de saber cada emoción cómo te está afectando. Por eso insisto mucho, porque esto es algo muy desconocido a nivel general. Yo nunca hubiese encontrado esto, no tenía ni idea de que lo iba a encontrar, pero existe. Yo ayer hablaba con una amiga que tiene un problema de salud y me dijo, no pensaba que iba a encontrar a una persona que me iba a dar una solución a mi problema. Y le había cambiado la vida, la cara, la expresión, todo. Es decir, cuando algo que no crees que vaya a pasar de pronto ocurre, la primera es que te cuesta creerlo, porque el cerebro no está acostumbrado. Pero bueno, lo importante es saber que existe, saber que otras personas te garanticen que eso pueda funcionar, y es algo muy sencillo, no les tienes que llevar a grandes terapias, no les tienes que hacer unos sobreesfuerzos, no le tienes que dar ningún tipo de medicación, que es lo que es un poco más arriesgado. Y al contrario, vas a obtener unos beneficios increíbles, o sea, unos beneficios que no tienen precio. Cuando les llegas a entender, desde esta manera que os digo, la comunicación fluye a unos niveles abismales. O sea, es que no sabría explicaros, os puedo poner ejemplos, pero es la típica situación que dices, es que tienes que vivirlo para sentirlo, para sentir ese estado de felicidad que te aporta el entenderlos. Porque una vez que les entiendes, vas a decir, ostras, ojalá lo hubiese hecho antes. Y vas a agradecer a partir de ese día, cada día, que te comuniques con él. Cada día que tú empieces a entender más su mundo emocional, va a ser un descubrimiento nuevo. Un descubrimiento tan importante que te va a dar una energía, una fuerza, unas ganas de continuar haciendo esto. O sea, no es una terapia de estas que dices, ostras, es que cuando acabe estaré agotado. No. Al contrario,
es que te da la vida, te da tu vida, es como la energía diaria que necesitabas, pues ya la vas a tener a partir de entenderles, de entender su mundo emocional, de esta manera que te digo.